A ver, estamos claros, Nanatsu no es el anime favorito de nadie, ni el manga, pero hubo un tiempo donde parecía el mejor shonen de temporada, con unos personajes llamativos siendo de los favoritos de los lectores. En ese tiempo, las veces que escuché decir que Meliodas era uno de los personajes favoritos de los lectores era fascinante, pero por X o Y razón desapareció del mapa. Bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Está horrible. Estudio Diente costaba hacer mínimamente un trabajo decente. Sí, tal vez no se deba solo al mal trabajo de Estudio Diente, sino que también entiendo que hay unas inconsistencias en el manga que nadie pudo tolerar. Ni siquiera los que más querían a Nanatsu lo terminaron, pasando de ser de los más queridos a los más odiados de la industria. Yo sinceramente me quedé en la tercera temporada del anime, por la horrible animación y un poco porque pues comencé a leer más cosas. Recuerdos del manga no tengo ninguno porque pues no lo leí. Sí, no sé por qué meto esto en el guión. Así que este puede ser un video defendiéndole o seguir tirándole leña al manga. Con esto acompáñenme a este mundo fantástico y gigantesco lleno de lore para explorar todo lo que podamos hasta el capítulo 47. No quiero hacerlo tan largo, aunque el video sí quedó bastante largo. Este es Meliodas, el dueño de un bar andante, un tipo amable, obviamente el protagonista lindo y típico que tiene un pasado trágico y que está rotísimo. No veo problemas en contarnos esto. Creo que llevo años leyendo este tipo de historias, alguna me puede llegar a convencer, pero mi problema es que no podemos dejar que Meliodas caiga en los primeros 3 capítulos. No cae ni de manera argumental ni física. Hay 3 capítulos donde literalmente solo hace cosas para que el lector diga wow, ojalá ser como Meliodas, yo quiero ser como Meliodas. Mi mejor ejemplo, tal vez sea una de las mejores historias que vayamos a tener en la historia, y compararla simplemente con Nanatsu es una mierda, es en Samurai X. En Samurai X el protagonista ya cayó de manera argumental en los primeros capítulos, o en el primero. Me acuerdo que hace poco vi el rebook y es en el primero donde cae porque las armas sirven para matar. Eso para mí le faltó demasiado a Nanatsu. Muchísimo. Los primeros 15 capítulos no podría rescatar nada. Si no estaría haciendo este video directamente, dropearía Nanatsu no Taizai. Pero ¿qué pasó en el manga? Elizabeth consigue a Meliodas. Meliodas queda cool enfrente de Elizabeth. No sé por qué al autor le pareció bueno que cada vez que Meliodas se encontrara a Elizabeth la manoseara. No sé qué le pasó, pero bueno. Es de las cosas que nadie defiende del manga y sí, muchas gracias que toda la comunidad se unió para decir que esto era una mierda. Nos presentan a Dian, que obviamente está perdidamente enamorada de nuestro protagonista. Para que el otaku rarito de turno diga sí, ese soy yo, y no pasa nada hasta que aparece Hill Thunder. Los consigue y los atrapa. Obviamente no es real para el grandioso Meliodas, lo derrota, pero Meliodas al menos lo vimos caer. Para conseguir información nos enteramos de Van. Todo esto yo lo siento demasiado pesado. Creo que lo que llevo ahorita son 11 capítulos y no pasa nada. No porque directamente no pase nada en pantalla, sino porque siento que lo que pasa en pantalla es una mierda, es bastante malo. Van en la prisión, se hace el fachero y se libera de la cárcel porque se enteró que Meliodas lo estaba buscando. Diana se encarga de unos bichos y nos enteramos que el doctor envenenó a Meliodas, mientras el caballero sagrado le quería quitar el arma. Con esto ya comenzamos a enterarnos un poco el lore de Nanatsu. Me parece que está bastante decente. Al parecer hay algo en esa espada rota, lo cual la serie no nos quiere decir todavía. Si me quejé en lo anterior, también tengo que decir cuando lo hizo bien. Y al final la trama avanza un poco, diciéndonos que con esa espada es lo único que Meliodas puede enmendar sus pecados. Vemos el lado molesto de Meliodas, no solo ahí, sino con el flashback de Van. Que esta parte me parece interesante. El villano mata al doctor, que no me podría importar menos la vida del doctor. No lo presentaron en este mismo capítulo y la serie te arma un drama por un personaje que te vale verga. Lo único bueno de este capítulo es este panel y súper resumido. Lo que pasa es, Van se encarga de un caballero sagrado, Dian y Meliodas se pelean, luego derrotan al villano y en el tomo 3 vemos cómo liberan a Van. Meliodas se vuelve a hacer el picante al frente de todos, pero nos presentan a King. En resumen, de todos estos 2 tomos, la falta de acontecimientos significativos y el desarrollo de la trama hacen que se sienta demasiado superficial todo. La introducción de elementos del lore es mínima y no me puede llamar menos la atención. Muchos eventos no parecen tener impacto real en la trama y la sobresaturación de diálogo es demasiada. Pero es que en serio demasiada, no con elementos que te puedan llamar la atención, sino con cualquier cosa. El manga a veces te trata como imbécil, mostrándote, dice que mira, Meliodas se levantó y Elizabeth lo tiene que decir por alguna razón. No sé por qué y eso a mí directamente no me gusta. A medida que avanzamos la historia nos encontramos con una mezcla de conflictos que no me logran capturar a mí. Si a ti te lograron capturar está excelente. La relación del personaje y su desarrollo son insignificantes. A ver, literalmente solo apareció Meliodas y todos dijeron vamos. No hay nada de valor que avance la trama para mí. Aunque hay momentos donde la serie puede llegar a mejorar. La relación de Meliodas y Van, a pesar de presentarse en el mismo capítulo, me parece lo suficientemente interesante.
pero el ritmo es inconsistente. A partir de ahora el manga mejora. El manga nos presenta la dualidad de dos personajes, Van y Kin. Tiene un tipo poco agradable a la vista con una apariencia ruda, pero tiene un corazón muy amable y un profundo sentimiento del deber. Por alguna extraña razón, su química con Van se desarrolla rápidamente, mostrando cómo dos personas tan diferentes se pueden llegar a complementar. Pero todo eso se presenta en el pasado, porque en el presente vemos a Van al frente de una niña, le dice Elaine. Su hermano intenta proteger a la niña y atraviesa a Van. El niño se disculpa porque le dice a Van que pecó. Van le dice: los pecados de verdad no se borran. Esta reflexión profunda resuena en la historia, sugiriendo el peso de las elecciones pasadas de Van. Sin embargo, Kin apareció rápidamente. Decidió hacer justicia a través de Van, diciéndole: veo que eres un experto en eso, refiriéndose a las acciones oscuras del pasado o el pecado de Van. Tú mataste a Elaine y eliminaste a un pueblo. A medida que avanzamos en la trama se nos presenta el conflicto entre dos personajes, tanto físico como emocional. Después de eso, Kin escapa y vemos al zorro de la codicia, que se nos presenta como un hombre que roba, mata y maltrata solo por diversión, actuando de forma despreciable, pero mostrando un lado amable solo con una niña. Una construcción que añade una complejidad al carácter de Van que me parece increíble. Esta niña nos revela que para llegar a la capital de los muertos se necesita un recuerdo invaluable compartido con el fallecido, abre el camino, lo que resuena en la idea de la conexión emocional y la pérdida. Al llegar a la capital de los muertos, el manga sin palabras nos cuenta todo. Observamos a todos conversando en un entorno desolado, creando un contraste entre la vida y la muerte. Rápidamente nos encontramos con Van en un lugar solitario, en todos los planos que la serie nos demuestra. El tipo que hacía bromas aparece serio, nos transporta a la capital de la muerte, enfatizando en la tristeza de la situación. Cuando vemos Van apenas llegar sigue una sombra. Nos damos cuenta que está persiguiendo aspectos de su propio pasado. Kin, que logró avanzar con ellos, va tras él. Vemos al villano de turno, que no nos podría importar menos en esta parte, pero sus acciones despiertan la desesperación entre los personajes principales en este momento, o sea, Diane y Meliodas. Kin encuentra a Van, intercambian un poco de diálogos y nos enteramos que Elaine es la hermana de Kin. Van se muestra serio por primera vez en la historia. Kin le dice que lo va a matar. Van le responde que es inmortal. Esta actitud de Van añade tensión al enfrentamiento. Rápidamente que Kin muestra la forma de petrificación de su arma y comienza a convertir a Van en piedra. Kin le pide las últimas palabras y lo único que le dice Van es que no se parece en nada. Lo que ha repetido desde que conocemos este nuevo aspecto de Kin para Van. Esta frase encapsula la lucha interna de Kin, que intenta reconciliar el sentido del deber con su propia moralidad. Vemos a Kin triste, pero también a una chica que estaba observando todo desde lejos. Kin le dice: nunca te arrepentiste. Ese momento le añade una capa de más profundidad al personaje, mostrando su validación por el camino que ha tomado Van. De repente aparece un destello, se dirige hacia Van. Nos enteramos que esa luz es Elaine. Le da un beso a Van y lo despetrifica, restaurando su humanidad, justo cuando Kin le grita preguntando por qué perdona al ladrón como él, al ladrón que lo dejó sin nada. Nos enteramos que Kin abandonó el pueblo de las hadas y a su hermana, revelando un pasado lleno de dolor y sacrificio. Van le sugiere a Elaine que hable con Kin, mostrando nobleza a pesar de sus propios conflictos, como si esos años de amistad valieran de algo. Antes de finalizar, Van le dice a Elaine que algún día será suya, planteando la posibilidad en un futuro donde el amor y la redención se entrelazan. Esta secuencia es fascinante, intrigante. En un solo capítulo nos crean un conflicto profundo entre los dos personajes, explorando la desesperación de Kin por ver a su hermana y el pasado de Van, dejando al lector ansioso por saber qué sucederá a continuación. ¿Y qué estaban haciendo Meliodas y Diane? No sé, dejen que ellos se encargan de sus peos. Llega Van donde están ellos. Mientras eso, Kin se queda solo, triste, decepcionado por haberle fallado a su pueblo, a su hermana, sin ganas de levantarse. Llega Elaine y le dice: ayuda a Van. Elizabeth y el puerco llegan donde está Kin. Kin ve las ganas de luchar de Elizabeth mientras ella le dice que escape. Pero el tipo agarra su arma y se va al campo de batalla, donde con un despliegue de habilidades que para mí algo que tiene bien Nanatsu son las habilidades de cada uno de sus personajes. A ver, no me parece el mejor sistema de poder elaborado nunca, pero está bien hecho. Según lo que entiendo, en un punto todo esto se va a la verga y Meliodas se vuelve más roto ahí y Van también, pero está bien hecho acá. Y en ese mismo momento nos cuentan que el poder de Kin hizo que ningún humano intentara dominar el reino de las hadas. Con eso Kin vuelve al mundo humano, con el agradecimiento de su hermana. Vemos alquímica con el grupito, lo siento bastante bien. Nos enteramos que ninguno de los protagonistas, excepto Kin, tiene sus tesoros sagrados, que son artefactos que permiten amplificar o controlar los poderes de los 7 pecados capitales. Llegamos a un pueblo donde
encuentran a Elizabeth, conocemos a Verónica, Meliodas rescata a Elizabeth, pero Verónica le dio un collar a Elizabeth, que con esto me parece interesante o nos dejan ver la forma con la que van a dañar a estos muchachos después, pero me parece incoherente, o que Elizabeth no tiene ni una pizca de cerebro que acepte cualquier cosa, es demasiado amable y eso a veces para mí genera conflicto. Nos enteramos que Meliodas es una bestia o un monstruo que hizo cosas atroces en su pasado. En el siguiente capítulo nos dicen que el tipo destruyó un pueblo entero solo por ira. Al lado dos tipos que venían de encargarse una multitud de personas para enaltecer más a Meliodas o contarnos lo que es capaz de hacer. Después de que lo humillaron, aunque no lo siento mal, para avanzar la trama, dejándonos ver el verdadero poder de Meliodas, que después no sintamos que el power que está sacado de golpe, así que está bien explicado. Con esto pasamos a un lugar donde un grupo de soldados que un caballero sagrado les estaba dando sangre de demonio. Uno murió, las otras dos siguen vivos, pero ese demonio se entrelaza con el pasado de Van. Díganme cualquier cosa en Anaxu, pero no me puede decir que Van está mal escrito. Literalmente es todo, es brillante. En serio, Van es muy buen personaje acá. Un brillante día, un joven ladrón se aventuraba a las alturas de un árbol gigantesco, con el firme objetivo de apoderarse de la legendaria copa de la inmortalidad. Sin embargo, justo cuando está a punto de alcanzarla, una niña lo detiene. Lo empuja de lo alto y a pesar de la caída el ladrón se levanta, vuelve a subir, decidido a conseguir su meta. Cada vez más cerca de la copa, Elaine lo tira una y otra vez, impidiendo su ambición. Con el tiempo la niña comienza a notar que el bosque está protegiendo al ladrón por alguna extraña razón y su curiosidad crece. Finalmente Van, utilizando su habilidad de robar, logra hacerse con la copa, pero el bosque la detiene. Elaine relajada le advierte que si toma la copa todo el lugar donde se encuentra será destruido. Van, comprendiendo la gravedad de sus acciones, decide no beber la copa. Cuando la niña le pregunta por qué anhela la inmortalidad, él le responde con sinceridad: porque tengo la esperanza de que si vivo lo suficiente algún día me pasará algo bueno. La niña se siente conmovida y le confiesa que ella ha vivido más de 700 años y nunca ha experimentado algo realmente bueno. Su declaración pesa sobre Van, quien empieza a comprender la profundidad del sufrimiento de la vida eterna, o lo que la niña lo ha soportado. A partir de ese momento, Van comienza a visitarla con frecuencia en el bosque, compartiendo momentos, conversaciones, entre risas, relatos de sus vidas. Elaine expresa el deseo inusual de que quisiera que Van la robara. Van, con una chispa de esperanza en sus ojos, le sugiere que va a encontrar a su hermano para que él cuide el bosque, permitiendo que ella se una a él. Sin embargo, el cruel destino reserva un giro inesperado. Un demonio colosal interrumpe el bosque de las hadas, arrasando todo a su paso. Con un ataque devastador, el demonio mata a Van y a Elaine en un instante. Esto lleva a Elaine a hacer un sacrificio supremo, por amor o por el acto de salvar el bosque que tanto le tocó cuidar. Entrega su propia vida por Van, otorgándole a él la inmortalidad que tanto deseaba al principio. A pesar de haber alcanzado su deseo, Van se encuentra cargado de un peso abrumador. Al enfrentarse al demonio, lo derrota, pero sin antes quedar marcado por el pecado de la codicia, porque tal vez si nunca le hubiera dicho que quería la vida eterna, nunca hubiera pasado esto. La devastación del bosque de las hadas y la pérdida de lo único que realmente valoraba lo ascendían en su corazón. La duda tal vez se instala en su corazón: ¿valía la pena la vida eterna si eso significaba perder lo único que quería? Así Van se convierte en un ser inmortal, atrapado en el ciclo de mordimiento y soledad, recordando que a veces la eternidad puede ser una carga más pesada que la mortalidad misma, pero prometiendo a Elaine que algún día la robaría, convirtiéndose en el muerto viviente en Anaxu no Taizai. ¡Qué lindo que se puso en Anaxu! Bueno, como dije, este capítulo sinceramente me pareció muy bueno. Bueno, como dije al comienzo, un caballero muere, a nadie le importa. Vamos por el arco del torneo, que no sé por qué todo shonen típico lo debe que tener, pero bueno, acá está para cumplir lo que deben que hacer los shonen típicos. Y en este torneo no hay nada que decir, nada que me parezca de valor. Nos enteramos que Van salió de la depresión al enterarse que alguien podía hacerle sentir algo, llevarlo a aventuras que le dieran las ganas de vivir, y no pasa nada rescatable después. Diane sigue siendo una verga de personaje, Meliodas gana todo lo que pueda, le gana a Van. Conocemos a un viejito que le dice a Meliodas destruyó el pueblo, y acá pensé en serio que Meliodas iba a mejorar como personaje, nos iban a contar algo del pasado de Meliodas, pero dice yo no lo hice y solucionado. O sea, que es tan de relleno esta parte que me parece inútil a ponerla. No entiendo de qué sirve el viejito acá, no le encuentro sentido de meter a un personaje que puede ser más importante en otro arco, pero no, lo quisieron meter acá y no hizo absolutamente nada. Solo nos enteramos que Meliodas sí destruyó un pueblo, pero él dijo no, así que no pasó. O sea, y después el viejito prácticamente después de que Meliodas le dice yo no lo hice, dice bueno, todo bien. O sea, yo venía por la venganza para matarte, pero no, todo bien, tranquilo. Algún fanático en Anaxu de Meliodas mira, pero se dejó golpear unas cuantas veces y el viejito sabía que no iba a tener oportunidad. Es lo mismo.
Da igual, el viejito dijo que se iba a encargarle, iba a hacer pagar por sus amigos caídos. Pero Meliodas le dice, no mi rey, yo no hice nada. Y el viejito lo perdona así de la nada. O sea, está mal hecho. Era lo único importante o el único concepto que podríamos tener para entender más al protagonista. Meliodas fue perdonado pero mal hecho. O sea, siento que la historia podía haber forzado un poquito más acá. Después de eso nos muestran el lado humano de un caballero sagrado. O sea, de que ella estaría dispuesto a hacer todo para proteger a su familia. La pelea de Meliodas y Diane es una verga. Literalmente solo sirve para dejar a Diane sin ropa. Porque no veo algo más en esta pelea que me parezca interesante. Después de esta pelea, antes de que termine, los 7 pecados capitales dicen que los matarán a todos. Así de la nada. Los humanos quedan asustados y cuando Meliodas grita en corran, llegan los caballeros sagrados. Pasa lo mismo más o menos que en el arco anterior. Se papean a Van y a Meliodas. Quien se encarga de las 2 chicas que bebieron la sangre del demonio. Elizabeth va a recuperar a Meliodas y a Van. Verónica encuentra y secuestra a Meliodas en la joyita que le dio a Elizabeth antes. Diane cae ante un caballero sagrado y detienen a King, una persona que al parecer es de su pasado. Lo encuentra. Tienen un par de diálogos, pero derrotan a King. Perico y la China demuestran sus intenciones de secuestrar a Elizabeth y Verónica le dice a un caballero sagrado que se encargue. Este caballero sagrado se encarga de envolverlas a las 2 en cápsulas, la China dejando bombas en cada parte y Elizabeth, como sirve como motor de la trama, como la chica en peligro, sale corriendo y explotan todas las bombas, haciendo que Verónica se tenga que sacrificar y nerfeando al caballero sagrado que protege a Verónica. Que los caballeros sagrados ninguno me parece con personalidad. Disculpen, o sea, no me puedo acordar de los nombres de personajes que no tienen personalidad. Este caballero sagrado, que lo único bueno que hizo ese arco del torneo fue presentarnos el nerfeo de este personaje, porque su habilidad viene equiparada al deseo de proteger a Verónica. Entonces cuando Verónica falleció no tiene nada que proteger, haciendo que su escudo se desmantelara. Bien hecho, Nanaxo, aplauso en esto. Lo único interesante que hiciste en este arco de torneo. Elizabeth, para lo único que sirve en este arco es lo que he visto, grita a Meliodas y Meliodas sale de la joyita envuelto en una aura negra. No me parece malo. O sea, si tal vez ven las últimas partes del video o el inicio, dirán que pienso que es una mierda, pero si leyeron literalmente las partecitas de Van y de King, saqué contenido. Lo que pasa que al final de esta obra siento que se vuelve monótono y aburrido. Siento que el arco del torneo está ahí, el inicio también es insoportable, pero me parece que tiene bases para hacer mejor obra. Así que con eso termino mi primer video en Nanaxo. De más o menos, si avanzo 50 capítulos seguidos, tiene como 400 por 50, 8 videos. O sea, 8 videos de Nanaxo que siento que pueden estar bien. Bueno, con esto me despido, Sanicar. Hagan las cosas que todo youtuber les pide. Suscríbanse, denle like, bla bla bla, compartan, no sé qué más. Los quiero.